Imperialismo. El saqueo de una nación o un pueblo por parte de otro ha sido algo muy común en la historia de la humanidad. Aunque el imperialismo es una de las formas en las que la riqueza puede ser transferida de un país a otro, existen otras razones no económicas por las que el imperialismo ha persistido, incluso cuando a fin de cuentas esto resultaba costoso para los conquistadores. Los líderes militares puede que deseen bases estratégicas, como la base británica en Gibraltar o la estadounidense en Guantánamo, Cuba. Los misioneros instaron al gobierno del Reino Unido a que tomara el control de varios países en África en los que se estaba llevando a cabo trabajo misionero. Este tipo de solicitudes a menudo recibían objeciones por parte de los ministros de Hacienda, quienes se dieron cuenta de que el Reino Unido jamás obtendría suficiente riqueza de estos países pobres como para pagar los costes del establecimiento y control de regímenes coloniales. Algunos individuos concretos como Cecil Rhodes puede que se hayan enriquecido en África, pero los costes impuestos sobre los contribuyentes británicos excedieron incluso la fabulosa fortuna de Rhodes. El imperialismo moderno europeo fue por lo general más impresionante en términos de tamaño que de la importancia económica de esos territorios. Cuando los imperios europeos alcanzaron su apogeo a comienzos del siglo XX, Europa Occidental, con un territorio de menos del 2% del área del globo, controlaba más del 40% del planeta con sus imperios. Sin embargo, la mayoría de las principales naciones industrializadas enviaron solo porcentajes insignificantes de sus exportaciones a sus colonias conquistadas en el tercer mundo y recibían importaciones que eran igualmente insignificantes en comparación a lo que estas naciones producían o compraban en forma de importaciones de otros países industrializados. Incluso cuando el Imperio Británico se encontraba en su máxima extensión a comienzos del siglo XX, el Reino Unido invertía más en Estados Unidos que en toda Asia y África juntas. Simplemente, se podía obtener más riqueza en los países ricos que en los pobres. Por razones similares, a lo largo de gran parte del siglo XX Estados Unidos invirtió más en Canadá que en toda Asia y África juntas. Solo el ascenso de naciones industriales prósperas en la segunda mitad del siglo XX atrajo a inversores estadounidenses a esa parte del mundo. Después de que el precio del petróleo se disparase a comienzos del siglo XXI, las inversiones en los países productores de petróleo de Oriente Medio comenzaron a llegar a raudales. The Wall Street Journal detalló que, en general, la inversión extranjera directa en el Oriente Medio Árabe alcanzó los $19.000 millones en 2006, un incremento en relación con los $4.000 millones invertidos en 2001. La inversión extranjera en general continúa dirigiéndose hacia donde ya hay riqueza. A comienzos del siglo XXI, Estados Unidos tenía inversiones en un país pequeño como los Países Bajos que superaban varias veces la inversión total que tenía en todo el continente africano, más grande que toda Europa o Norteamérica. Tal vez la evidencia más poderosa en contra de la importancia económica de las colonias en el mundo moderno fue la forma en que Japón y Alemania, aun perdiendo todas sus colonias y territorios conquistados tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, pudieron alcanzar niveles de prosperidad sin precedentes. La necesidad de tener colonias fue un tema central muy efectivo en la política en Japón antes de la guerra, dado que este país tenía muy pocos recursos naturales en su propio territorio. Sin embargo, después de que sus sueños de gloria militar terminaran con su derrota y devastación, Japón simplemente compró los recursos naturales que necesitaba de los países que los tenían, y prosperó de esta manera. El imperialismo ha causado mucho sufrimiento a los pueblos conquistados. Sin embargo, en el mundo industrial moderno, ha sido en muy pocas ocasiones una fuente importante de transferencias de riqueza. Mientras que los inversores han tendido a invertir en naciones más prósperas, haciendo tanto de estas como de ellas mismas naciones más ricas, algunas personas muestran las inversiones en países pobres como si éstas los hicieran más pobres. El concepto marxista de explotación fue desarrollado en el libro de Lenin Imperialismo, en el que las inversiones hechas por naciones industrializadas en países no industrializados eran consideradas económicamente como equivalentes a los saqueos realizados por los antiguos conquistadores imperiales.
Sin embargo, lo trágico es que es precisamente en esos países menos desarrollados en los que existe muy poca inversión extranjera donde la pobreza es más aguda. De igual manera, esos países pobres con menor comercio internacional como porcentaje de sus economías nacionales han tenido por lo general tasas de crecimiento económico más bajas que los países pobres donde el comercio internacional desempeña un papel económico más grande. De hecho, durante la década de 1990, los primeros tenían economías en retroceso, mientras que los países más globalizados tenían economías en crecimiento. Las personas ricas de países pobres a menudo invierten en naciones prósperas en las que su dinero está más protegido de revueltas políticas y confiscaciones. Irónicamente, de esta manera, los países pobres están ayudando a los industrializados a hacerse incluso más ricos. Mientras tanto, bajo las influencias de las teorías del imperialismo económico que describen las inversiones extranjeras como equivalentes al saqueo imperial, los gobiernos en muchos países pobres han seguido políticas que ahuyentan a las inversiones extranjeras. Sin embargo, a finales del siglo XX las dolorosas consecuencias económicas de estas políticas eran tan claras para muchas personas en el tercer mundo que algunos gobiernos, en Sudamérica y la India, por ejemplo, comenzaron a distanciarse de estas políticas para poder disfrutar de algunos de los beneficios recibidos por otros países que habían salido de la pobreza y alcanzado la prosperidad con la ayuda de la inversión extranjera. Las realidades económicas finalmente se abrieron paso a través de las creencias ideológicas, aunque muchas generaciones sufrieron penurias sin necesidad antes de que los principios económicos básicos fuesen finalmente aceptados. Una vez que los mercados en esos países se abrieron, los productos e inversiones extranjeras llegaron a raudales. Independientemente de lo pequeñas que parezcan las inversiones de los países prósperos en los países pobres, estas han sido muy importantes en el tercer mundo, precisamente por su pobreza. Para 1991, las empresas extranjeras eran propietarias de un 27% de los negocios en Sudamérica y una década después eran dueñas del 39%. Muchas falacias económicas se deben a la concepción de la actividad económica como un juego de suma cero, en el cual lo que alguien gana representa una pérdida para otro. Por su parte, esto se debe en muchos casos a la omisión del hecho de que la riqueza es creada en el proceso de la actividad económica. Si los pagos a inversores extranjeros empobrecieran a una nación, entonces Estados Unidos sería una de las naciones más pobres del mundo, porque los extranjeros retiraron casi 270.000 millones de la economía estadounidense en 2001, lo cual es más que el PIB de Egipto o Malasia. Dado que la mayoría de este dinero consistía en ganancias de los activos que los extranjeros tienen en Estados Unidos, los estadounidenses ya habían obtenido los beneficios de la riqueza adicional que esos activos habían ayudado a crear, y simplemente estaban compartiendo parte de la riqueza adicional con aquellos que habían contribuido a crearla en el exterior. Una variación del tema de la explotación es la afirmación de que el libre comercio internacional aumenta la desigualdad entre las naciones ricas y las pobres. La evidencia para esta conclusión ha incluido estadísticas del Banco Mundial que muestran que la relación entre los ingresos de las 20 naciones con los ingresos más altos con los de los ingresos de las 20 naciones con los ingresos más bajos aumentó de 23-1 en 1960 a 36-1 en el año 2000. Pero estas estadísticas son sumamente engañosas porque ninguna de las 20 naciones más ricas o las 20 más pobres estaban en las mismas condiciones en 1960 que en 2000. Comprar las mismas 20 naciones en 1960 y en 2000 muestra que la relación entre el ingreso de las naciones más prósperas y el ingreso de las naciones más azotadas por la pobreza cayó de 23-1 a menos de 10-1. La expansión del comercio internacional es una de las maneras a través de las cuales las naciones pobres han logrado salir del final de la lista. Es posible, por supuesto, obtener tecnología, maquinaria y conocimiento del extranjero y pagar por estas cosas con ganancias obtenidas a través de las exportaciones. Cuanto más sea un país, más serán las adversidades económicas domésticas que deberá enfrentar como precio del desarrollo económico. Suframos de hambre, pero exportemos, declaró un ministro zarista, aunque era poco probable que él personalmente sufriera de hambre.
La misma filosofía fue aplicada más adelante, aunque no anunciada, durante la era de la Unión Soviética, cuando la industrialización de la economía dependía fuertemente de las importaciones financiadas gracias a las exportaciones de alimentos y otros recursos naturales. Según escribieron dos economistas años después. Durante el primer plan a 5 años, el 40% de las ganancias por exportaciones procedieron de las ventas de grano. En 1931, un tercio de la maquinaria y de los equipos importados en el mundo fue comprado por la Unión Soviética. De todos los equipos que se pusieron en uso en las fábricas soviéticas durante este periodo, entre el 80 y el 85% se compró en Occidente. Al mismo tiempo, no obstante, el crecimiento del complejo industrial estatal soviético fue proclamado como un triunfo del comunismo, aunque de hecho representaba una importación de tecnología capitalista mientras la comida escaseaba. La alternativa de permitir inversiones extranjeras no estaba permitida en una economía dirigida por el Estado y fundada en un rechazo feroz al capitalismo.